Amigos, estamos escuchando los planteamientos de nuestros dos economistas invitados. Henry Ebrard ha hecho un análisis de lo que considera debió haberse tenido en cuenta para lograr un consenso con la población y poder lograr imponer, pues, figuras que siempre son odiosas, pero cuando hay un consenso y una planificación a varios años, es más fácil de lograr y de creer principalmente. Yo quiero preguntarle a Miguel Collado. Miguel, ¿cuál fue la propuesta en este sentido del CRES? ¿Y por qué ustedes consideran que la propuesta del gobierno, primero, no tomó en cuenta estos planteamientos que ustedes venían trabajándolo hace 4 años, por lo menos, ¿verdad? 12 años, pero en los últimos 4 años inclusive se ha socializado. Vamos a decir que esta última versión es del 2015. Desde el 2015. Pero desde antes veníamos trabajando desde el año 2012 y estamos en el 24, Exacto. por eso digo 12 años. Sí. Fíjate, aquí los consensos es difícil lograrlos, y cuando tú hablas de consenso siempre vas a sacrificar algo para complacer. Primero a quien organizó el consenso, de que puse a la gente a hablar. Segundo, no todo el mundo va a hablar en ese consenso, no va a estar representado, entonces algunos saldrán gananciosos o sus intereses no serán tocados. Entonces, en realidad la historia nos ha enseñado que lo que debe de primar es la objetividad y qué filosofía tú quieres a la hora de tú hacer una reforma tributaria, una transformación tributaria. Hay dos filosofías que pueden primar. Una, que es la que hemos tenido desde el año 2000 por lo menos, que es: yo trato de recaudar lo más posible en el menor periodo de tiempo, o por lo menos eso me propongo, porque vamos, el Excel aguanta todo. Eso tenemos que estar claros. Y sin tener en cuenta lo que nos enseña la economía. Lo que nos enseña la economía, que tú tienes que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de las acciones que tú tomas, no solamente en los grupos visibles, sino en toda la economía. Entonces, cuando se hacen reformas parecidas a la que se proponía, pues tú ibas a tener un impacto en el ahorro, en la inversión, etc. Tú ibas a destruir gran parte de la economía. Ibas a tener unas tasas menores potencialmente de crecimiento de la economía dominicana. O sea, está claro que si se hubiese aplicado la reforma, iba a decrecer la economía versus a que si no se aplique, tus tasas de crecimiento iban a ser inferiores. Porque, vamos, ¿con qué se pagan los impuestos? Y por ende, la recaudación. Todos impuestos, correcto, todo impuesto se paga con ahorro. Entonces tú tienes dinero que tú vas a tener que destinar para tú pagar los impuestos. Y eso no estoy tocando la parte del ahorro que esta versión incluía. No, me estoy refiriendo a cualquier tipo de reforma que tú hagas. O sea, los individuos tienen que pagar con sus ahorros o incluso en algunos casos desahorrar, desinvertir. Entonces, tú haces una reforma de ese tipo y tú los árboles, tú los ves y tú dices, ok, mira, están ahí y yo quiero coger esta cantidad de frutos. Pero yo no estoy viendo el efecto que estoy haciendo en el bosque. Y si van a venir más árboles, o sea, se van a plantar más árboles, más bien, pues no vienen solos, obviamente. Vienen por el estímulo de alguien que lo quiera sembrar. Entonces, esa es una filosofía. Yo cosecho rápido porque los tiempos políticos son muy importantes. Es el corto plazo lo que prima aquí. Entonces, yo quiero gastar ahora, yo quiero gastar 110 mil millones en esto, esto y esto. Y yo, en vez de dejar un legado de reformas, pienso que gastando se me va a recordar mejor. Puede ser una filosofía de gobernar. La otra manera de cómo tú hacer una reforma,
que es la filosofía que siempre ha traído a la mesa el CRES, es tratar de que ese bosque crezca y que dé más frutos y que parte de esos frutos vayan a la administración tributaria de forma más fácil. Esa evasión, la elusión, la informalidad, hemos tenido administradores de la DGI, directores de la DGI, que han dicho que este sistema es muy difícil de administrar. Entonces, obviamente, tú tienes que ponerlo más fácil. Entonces, parte del objetivo de la propuesta del CRES es, primero, como ya decía, no destruir el bosque, que el bosque crezca más, vas a tener más oportunidades de tú recaudar y va a ser lo más simple para la misma administración tributaria, si es el interés. Porque fíjate qué curioso, el presidente habló el sábado 19 sobre el retiro del proyecto y el lunes ya estaba acaparando titulares, primeras planas, el tema de la persecución de la evasión. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen las autoridades en realidad? Si tú puedes, como dicen algunos, pescar en la pecera o cazar en el zoológico, pues es más fácil que salir a perseguir los evasores. Pero si se tiene la intención de perseguir a los evasores, es mejor con una propuesta como la del CRES. A la del CRES se le tiene miedo porque piensan que va a recaudar más. Y Porque piensan que va a recaudar menos. Menos, perdón. Menos. Correcto. Entonces, la idea es que, como estoy tan Y convencido... tú dices que a largo plazo va a recaudar más. En el corto plazo tú vas a recaudar. Incluso. Claro que sí, tú vas a tener un mejor sistema tributario, más fácil de administrar, vas a tener más crecimiento, vas a tener ese control cruzado al que se refería Henry por la parte del ITEVIS, vas a tener muchísimas bondades. Lo que pasa es que priman dos visiones. Ya hablé de una, la de cortoplacista, la de yo coger los frutos rápidamente sin mirar los efectos, y la otra de tomar los frutos pero conservando y permitiendo que el bosque siga creciendo. Henry, ¿tú crees que el hecho de haber retirado esta reforma, esta propuesta de reforma fiscal, va a ser positivo para la economía del país? Bueno, mira, obviamente a muy corto plazo, lo que todo el mundo sintió fue un alivio, ¿no? Está claro. Claro, claro, todo el mundo. Porque, de hecho, los capitales se iban a ir todos de aquí, mira, los particulares y los... Mucha gente estaba consciente de que, de seguir insistiendo, que no fue el caso, se corría el riesgo de perder lo que yo considero ha sido el bien más preciado que ha construido esta sociedad en los pasados 10, 15 años, especialmente si tú te comparas con los otros países de la región. El único país que todavía ha logrado mantener esta paz social, esta estabilidad política, a pesar de todos los problemas que quedan pendientes de resolver. Sí. Es este. De hecho, es gracias a eso que esta crisis se terminó resolviendo así. Sí, claro. Porque fíjate, mira, ¿qué hubiese pasado en otros países? Se hubiese llegado por antes a esta misma decisión de terminar después de destruir varias pero cosas. De destruir tiendas, de quemar gomas, de que personas se mueran y todo eso, lo cual hubiese dejado una factura para los próximos 10 o 15 años en términos de imagen en un país, al crear un desfase terrible entre la percepción que hoy existe desde fuera sobre la República Dominicana y sobre esta realidad. De hecho, tú ves que solamente en el ámbito financiero, el lunes, después del anuncio del presidente, los bonos de República Dominicana fueron muy severamente castigados en el mercado internacional. Ahora, tú ves cómo, y yo creo que es el caso ahora, pasamos todos, la sociedad pasó de un sentimiento de alivio a un sentimiento de cierta preocupación. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Sí. Y eso puede ser hasta positivo si efectivamente logramos crear un espacio, por lo menos, para unas discusiones a todos los niveles. Y eso incluye también
a los profesionales de la economía, porque yo creo que hemos hablado de los ingresos, en tema de los gastos, mucho menos hay consenso. Henry, Porque hay esta confusión entre claro que reducir claro. Gastos que no deberían de existir, obviamente eso hay que cortarlo, y eso se está confundiendo con que para resolver el problema de República Dominicana se necesita un Estado que gaste menos, y eso lamentablemente yo no lo creo. Sí, es difícil. Yo creo que efectivamente, mira, hay una serie de cosas que son bienes públicos, que eso no podemos pedirle, no le debemos de pedir al sector privado resolverlos. Es que no tenemos un Estado tan grande, ¿eh? No tenemos un Estado tan grande. Tenemos un Estado que lo que debe hacer es eficientizar el gasto. O sea, lo que se necesita es un Estado que pueda gastar mejor, para que pueda gastar o invertir más. Porque definitivamente, mire, vamos a tomar el caso de la salud. Por más que se mejore la calidad del gasto en salud, que hay espacio, por supuesto, tú no vas a poder reducir. No. Tú estás hoy en día con un gasto público que es inferior, bien inferior al 2%. Fíjense que en el presupuesto 2025, por primera vez en la historia, la función, como vemos el gasto funcional, el gasto de intereses ya va a ser el primer puesto de gastos. Claro, lo que yo decía. 334 mil millones de pesos, mientras la función educación se lleva 319, asistencia social 175 y salud 139. Justamente decía yo que entre la deuda pública, educación y Banco Central se va la mayor parte de nuestro presupuesto. Tú necesitas poder reacomodar eso, pero primero tiene que haber un acuerdo sobre si efectivamente, mira, cuál debe ser el nivel de gasto para qué y cuál debe ser un nivel de déficit, porque también sobre eso, unos están planteando que no debe tener como ambición llegar a un déficit cero. Yo no comparto necesariamente, no tengo necesariamente la misma convicción. Sí, hay que bajar. Es decir, que si tú no bajas el déficit actual, tú no puedes bajar el peso de los intereses que el año que viene se van a llevar al 27%, el 27% de los ingresos del Estado. No hay forma de hacer, aun siendo el mejor administrador del mundo, no es verdad. Claro, porque no hay es que verdad pagarlo. que si tú le quitas desde el día cero el 27% de los ingresos, tú no tienes forma de hacer política pública. Pero te quiero preguntar, tú dijiste, todos lo supimos, pero tú hablaste sobre el tema de que al otro día de hablar el presidente, los bonos en el mercado internacional sufrieron, bajaron de precio. Sin embargo, yo te pregunto, ¿por qué pasó esto? Porque se supone que el déficit no fue afectado por esto, porque se iba a invertir en otros gastos. Entonces, fue percepción. No, es que fue realidad. Lo que esperaba el mercado, Standard & Poor's, la semana después de las elecciones, publica un paper donde dice, mire, ya la mesa está servida para hacer las grandes reformas. Hay el momento político, el momento económico. No, el FMI también lo dijo y todos los organismos internacionales. Hay mayoría amplia en el Congreso, entonces llegó la hora de las reformas y producto de esto, Standard & Poor's prácticamente se comprometía en función de esto, a de que mejorarnos la calificación. Final del año, precio del año que viene, ya mejorar uno de los 2 puntos que faltaba. Para la calificación, que sí nos convenía mucho. Para lo de la calificación de riesgo. Lo de grado de inversión. Obviamente, al retirarse la reforma y a no tener un camino claro ahora de qué va a pasar, de cuándo pasaría, entonces tú dices, bueno, no, mira, yo ahí en eso, las calificadoras de riesgo funcionan como con el amor. Sí. No hay amor, solo hay pruebas de amor. Sí. Tú me dijiste reforma. Bueno, cuando tú me muestras la reforma, yo con mucho gusto, yo te voy a mejorar. Califico. Miguel, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Qué espera el CRES y cuál es el escenario al juicio de ustedes? Lo que uno espera es que esta oportunidad que le llamamos de oro no se pierda. Es decir, estamos en un clima de estabilidad política y vamos a decir económica, en el que es ideal hacer reformas. Todavía el gobierno mantiene capital político para hacerlas, aunque ha desperdiciado un poco de ese capital político.
Y lo que uno entiende es que el momento, antes que esperar que el momento se imponga para hacer las reformas, por la complacencia. ¿Y a qué me refiero por complacencia? ¿Qué es lo que ha primado en República Dominicana? La complacencia es simple y llanamente, ok, las cosas van saliendo bien, seguimos endeudándonos, seguimos gastando más. No, eso de la calidad del gasto es una frase muy bonita, pero ¿cuántos años tenemos bien escuchándola? Y simple y llanamente lo que vemos es a la clase política gastando más y más y más. Y se le pide el 4%, se le dio el 4% y hemos visto las ineficiencias. En salud se le pedirá más y veremos las ineficiencias. En seguridad también. Todo lo queremos resolver con dinero, pero no están las competencias, porque en el sector público no existe lo que hay en el sector privado. Y son las consecuencias de usted gastar más mal. En el sector eléctrico lo vemos, es muy palpable. Mientras unos operan dentro del país muy eficientemente y ganan dinero, en el sector eléctrico administrado por el sector público tenemos pérdidas eternamente. O sea, vamos a seguir hablando por ¿cuánto? Por 30 años más del mismo problema. Porque es muy fácil de resolverlo. Usted tiene pérdidas y usted nada más tiene que hacer una comunicación al gobierno central, mándame tanto para esto. Entonces aquí en República Dominicana todo lo queremos resolver desde el punto de vista público con más dinero. Y así no se resuelven los problemas. Porque si fuera gastando más, entonces cualquiera de nosotros sería tan rico como el vecino más rico. Claro, claro, claro. Voy a gastar más. Es lógico. Y ya. No, se nos acabó el tiempo, pero quiero preguntarle a Henry Ebrard algo que a veces la gente se confunde. Cuando hay una emisión de bonos, ahora justamente hubo una que ha tenido mucha discusión, está contemplado dentro del presupuesto, sin embargo, como quiera va al Congreso para su aprobación. ¿Es así? Sí, porque es así. Porque no es que lo están sacando de como un mago de un sombrero. Un tema que esté en el presupuesto, después otra cosa tiene que ser aprobado por el Congreso, como Dios mande, aunque hay una ley, después que se hace el presupuesto, pues hay una ley para la planificación del endeudamiento, después cada uno de sus prestamos, un contrato, por ser un contrato tiene que ser aprobado por el Congreso y después tiene que ser efectivamente, ¿no? Claro, en lo que sí se quejaron algunos congresistas de la oposición es que no había un suficiente detalle en esto, que ya eso es otro tema, tendríamos que ver si realmente eso fue utilizado por la oposición o realmente qué pasó. Pero está claro que, mira, todo eso es parte de esas discusiones que yo creo que sí son necesarias y de nuevo, si lo que se va a buscar el consenso para saber si la habichuela, el jamón, tal cosa, tiene que ser grabado o no, a qué tasa, estamos perdiendo el tiempo. Donde sí hay que crear los consensos es sobre hasta qué dirección queremos ir, cuánto tiempo nos vamos a tomar. Después es más fácil ponerle los detalles, las medidas, pero es muy importante hacerlo, tú lo dijiste, es una oportunidad de oro. Si no hacemos las reformas, la República Dominicana, el crecimiento no se va a poder mantener y a la larga vamos a perder la paz social. Gracias a Henry Ebrard, gracias a Miguel Collado, gracias a ustedes amigos por sintonizarnos. Estos temas son más importantes de lo que nos imaginamos, lo que no somos economistas, porque ahí justamente se basa lo que es la paz social, el crecimiento económico y todo el plan de inversión, tanto local como internacional en nuestro país. Será hasta la próxima. Bueno.